Siempre dar esta primera clase, darles siempre la bienvenida al segmento de cardiología, esperar que realmente aprovechen al máximo todo lo que corresponde a los conocimientos respecto a esta especialidad que realmente es apasionante, desde mi punto de vista obviamente porque soy cardiólogo. Pero el tema es que es sumamente importante que todos aprendamos por lo menos a reconocer, así yo sea oftalmóloga o otorrino o lo que fuera del oído izquierdo, por ejemplo, tengo que aprender a reconocer pacientes que son potencialmente graves. Y más ahora que lamentablemente detrás de cada estudiante de medicina hay por lo menos 5 o 10 abogados detrás viendo qué posibilidades hay para cometer errores y lamentablemente todos los días tenemos eso en el día a día. Entonces, tienen que aprender cardiología, esto es práctica en realidad, ver pacientes, analizarlos, escucharlos, evaluarlos, para que en algún momento en la especialidad que ustedes decidan hacer puedan reconocer pacientes potencialmente graves o pacientes que puedan complicarse. No solamente, obviamente, por el problema legal, sino principalmente por darle la mejor atención posible al paciente que le corresponda. ¿Okay? Entonces, esto, como siempre comienzo esta clase, en realidad no es todo semiología. Sería absurdo que en 40 minutos trate de hacer todo lo que es semiología. Lo que pretendo aquí es más o menos traerles el recuerdo y tal vez ver la manera de cómo debemos enfocar al paciente e ir avanzando en el camino, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el examen cardiovascular, casi siempre esta diapositiva la traigo por una razón, porque cuando le dicen es cardiópata, entonces la mayoría se asusta y lamentablemente pretenden empezar por aquí, por allá y todo termina siendo un caos y en realidad no tenemos nada claro cuando vamos a evaluar a un paciente con problema de corazón. Lo mismo pasa a los asistentes, basta que sea cardiópata, que venga cardiólogo, que diga el cardiólogo. Entonces ya ni siquiera lo miran ni lo auscultan y ni siquiera le hacen análisis. Y en realidad eso que parece tan tedioso, tan pesado, no lo es bastante, ahora no quieren avanzar. Es bastante, simplemente a veces sentido común, ¿no? Acordarse lo básico, acordarse lo elemental que corresponde a lo que es el trabajo cardíaco, el ciclo cardíaco en general, y de acuerdo a eso ir haciendo su presunción diagnóstica. Entonces al principio pues es una locura, ¿qué será? ¿No? Congénito, no congénito, coronario, no coronario, tengo tiempo para actuar, no tengo tiempo para actuar, qué sé yo, todo esto que significa algo tan tedioso podría poco a poco ir teniendo su sentido y no poner esa cara cada vez que le dicen es cardiópata, sino empezar como se empieza con todo paciente, haciendo una historia clínica prolija, porque muchas veces con el solo conversar con el paciente uno ya tiene idea más o menos de lo que trae, ¿no? Y mejor aún se haga un buen examen clínico y obviamente después hacer los exámenes auxiliares. En cardiología, como en todas las especialidades, lo fundamental sigue siendo la historia clínica y el examen físico. Los exámenes auxiliares, a pesar de lo maravillosos que son ahora con el advenimiento de la tecnología, siguen siendo exámenes auxiliares. Y la mayoría de nosotros, incluyendo los cardiólogos, cometemos el error de frente querer hacer el ecocardio, que es lo mínimo que queremos hacer, el electro, todo, cuando en realidad deberíamos pensar como se piensa con todo paciente, ¿no? Pensar adecuadamente con una historia clínica adecuada y por lo menos un buen examen clínico, porque de lo contrario voy a cometer errores desde el principio. La clase de hoy es básicamente historia clínica y un poquito del examen físico. Ustedes dirán qué tedioso, pero vamos a ver que puede ser algo dinámico si empezamos a pensar básicamente en lo que vamos a hacer en la evaluación de un paciente con problemas cardíacos. Los exámenes auxiliares obviamente lo van a ver en cada nosología, no tiene sentido hacer alguna referencia a ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos la historia clínica? Igual como se empieza con todo paciente. ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Frente a qué paciente estoy? Estoy en emergencia, estoy en consulta, el paciente estable, no está estable. Si estoy en emergencia probablemente voy a tener poco tiempo para tratar de sacarle al máximo provecho y tratar de ver frente a qué paciente estoy. Y si estoy obviamente con un paciente estable, que sea en consulta o en hospitalización, me puedo dar todo el tiempo que pueda para hacer una anamnesis adecuada, pero de igual manera tengo que tratar de orientar y precisar frente a qué paciente estoy, ¿no? Hay que ver primero por qué viene el paciente y luego ver en qué contexto de qué paciente estoy, qué comorbilidades tiene, qué enfermedades tiene, porque como comprenderán muchos pacientes con problemas cardiológicos usualmente vienen con comorbilidades, ¿no? Y peor si son pacientes de mayor edad. Hay que revisar mucho los antecedentes, no solamente patológicos del paciente propios, sino también los antecedentes familiares. En esta rama de la medicina tiene mucho que ver los antecedentes familiares.
aún en gente joven, ¿no? Y a todas las edades hay que hacer todo una anamnesis lo más prolija, como les comentaba. Estos son los síntomas con los que usualmente viene un paciente a consulta o a la emergencia por problemas cardiológicos. En la cabeza, el dolor torácico, disnea, ortonea y todas las formas de disnea que pudiera haber, insuficiencia respiratoria, fatiga, síntomas de bajo gasto, probablemente ya si el paciente está muy comprometido, ¿no? Anorexia, náuseas y todo lo que estamos viendo en esta diapositiva. Si yo veo un paciente que viene con dolor torácico, la anamnesis tiene que ser absolutamente adecuada. Empezar como se empieza, como les decía, con otros pacientes, cuándo empezó el dolor, qué características tiene. Primero hay que dejar que el paciente se explaye explicándonos y luego nosotros tenemos que ayudarle, ¿no? Si no le puede decir, me duele el pecho, sí, pero más o menos cómo le duele el pecho. Es como un ajustón, es como una punzada, es como que le arde, es como que le presiona, más o menos orientar al paciente para que les pueda dar una respuesta por lo menos algo aproximada, ¿no? Darle un poquito de ayuda al paciente. Y determinar básicamente la evolución. Recuerden que en enfermedad coronaria, que es una de las causas más frecuentes del dolor torácico, es sumamente importante precisar los tiempos, la duración, las características, la intensidad de este síntoma que corresponde al dolor torácico. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Un paciente en emergencia que viene y le dice, vengo por dolor. ¿Desde cuándo le duele el señor? Hace 3 días estoy con dolor. Ok, entonces tiempo de enfermedad 3 días, perfecto. Pero el episodio agudo no es hace 3 días. El episodio agudo probablemente es de repente de hoy en la mañana, noche, qué sé yo. Y para enfermedad coronaria tengo que empezar a comentarles de que la hora 0 corresponde a la hora de máximo dolor. ¿Ok? A partir de ese momento yo empiezo a contar y digo, el paciente tiene evolución 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que fuera, ¿no? Pero si estoy sospechando enfermedad coronaria y estoy sospechando una enfermedad coronaria aguda, entonces la hora 0 corresponde a la hora de máximo dolor. Cuando ustedes ya hagan la parte de cardiopatía isquémica, van a ver que en el manejo de síndromes coronarios agudos, el manejo depende del tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Ok? Entonces puedo de repente malinterpretar el tiempo de duración de la enfermedad y decir, ok, el señor tenía dolor hace 3 días, pues ya perdió todo chance de poder hacer una trombolysis, por ejemplo, o la angioplastia, qué sé yo, ¿no? Cuando en realidad no tiene 3 días, sino probablemente 1 o 2 horas, dependiendo del caso. Tener mucho cuidado con eso, lamentablemente es un error que cometemos con mucha frecuencia. Y el resto de síntomas, pues todo lo que encontramos acá con mayor frecuencia, y en cada uno hay que precisar cuándo empezó, lo clásico, lo característico, cómo se manifiesta, con qué calma, si hay algún cofactor que puede determinar que aparezca el síntoma, la disnea, en qué posición, si se echan, si se agacha o lo que fuera, ¿no? Entonces en cada uno ser bastante prolijo en la anamnesis. Luego viene el examen físico. Hasta aquí, solamente con conversar yo ya tengo una idea de lo que puede estar pasando con el paciente. Entonces yo ya puedo más o menos precisar frente a qué síndrome estoy con ese paciente. Será un síndrome isquémico, será un simplemente dolor torácico, no necesariamente isquémico, será un síndrome de insuficiencia cardíaca, será un síndrome de arritmias. Entonces ya conversando con el paciente, yo puedo más o menos hacer una presunción diagnóstica de un problema sindrómico. Y luego viene el examen físico. El examen físico probablemente ya me ayudará a determinar cuál es la etiología del síndrome con el cual viene el paciente. ¿Okay? Entonces examino al paciente desde la inspección general. ¿Cómo está el paciente? En actitud antálgica de repente, y alguna posición que le alivie el dolor, si es que viene por dolor, o la disnea o lo que fuera. Entonces la actitud nos va a ayudar mucho con simplemente una inspección del paciente, ¿no? La inspección del área precordial, cuando ya lo desnuda el paciente y trato de evaluarlo, siempre descubran al paciente de manera integral. Siempre descubran al paciente y no solamente pongan el estetoscopio sobre el pecho del paciente, sobre la trompa o sobre lo que quiera. Ese no es un buen examen clínico cardiovascular. ¿Ok? Entonces inspeccionamos el área precordial. Hay deformaciones, no hay deformaciones, hay tiraje, no hay tiraje, hay impulsos, no hay impulsos, o lo que fuera, pero es importantísimo la valoración del área precordial. Luego iré a la palpación y luego iremos zona por zona palpando, ¿no? Pulsos, área precordial, impulso ventricular derecho, impulso ventricular izquierdo, buscaré la posibilidad de frénitos, etcétera, etcétera. Y vamos por partes. La percusión en cardiología no es algo que lo usemos de rutina. Puedo percutir, sí, pero no es necesariamente algo que me aporte muchos datos, así que no es algo que lo hagamos todos los días. ¿Okay? La auscultación sí, definitivamente es muy importante. Muy importante.
Y para yo aprender a auscultar tengo que haber auscultado 800 corazones normales y precisar cuál es el primer ruido, cuál es el segundo ruido, hay soplos, no hay soplos, qué otros ruidos se pueden agregar, etcétera, etcétera. Entonces la auscultación aporta datos sumamente importantes y, como les decía, el saber auscultar les va a dar solamente la experiencia, ¿no? Muchos de nosotros, cuando estamos en etapa de aprendizaje, nos compramos los CDs, los ruidos cardíacos, etcétera, y estamos que lo escuchamos. Les soy sincera, no van con la realidad. Si no es escuchar pacientes, escuchar pacientes, escuchar pacientes. Escuchen 100 corazones normales, al primer corazón anormal, escuchen, se van a dar cuenta. Es como cuando uno, por ejemplo, lea algo y ve una falla ortográfica, de repente de primer ojo no se dan cuenta ni de qué es, pero cuando ya abusan la mirada se van a dar cuenta de que hay una falla ortográfica, o sea, salta la vista. Y eso depende de que se escuche y escuche y escuche a pacientes, no simples, ¿ok? Entonces ya se empieza a hacer la luz, ¿ok? Ya más o menos se pone claro el panorama, que aparentemente era todo tedioso, todo feo, y que venga el cardiólogo, etcétera, y ya empiezo más o menos a tener idea de qué tiene el paciente, qué es lo que viene y qué es lo que encuentro en el examen clínico. Entonces vamos a ver ahora lo que es inspección parte por parte. Tengo que precisar la postura, el hábito constitucional, es delgado, es clínico, está sentado, echado, poderes de público, etcétera, 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 ¿no? Y demás datos que me pueda aportar la inspección general. Existe presencia de regurgitación yugular o no la hay, esa parte a veces nos olvidamos mucho examinar al paciente y son datos sumamente importantes. ¿Existe o no existe la danza arterial? ¿Hay impulsos? ¿No? Entonces, con la inspección, como hemos dicho, desde simplemente la actitud del paciente ya me lleva a sospechar. Es una imagen clásica que todo el mundo ya la ha visto, pero la traigo siempre porque me parece muy ilustrativa, tanto la cara del paciente como la posición en la que está. Probablemente este es un paciente que ya no tolera para nada el decúbito, y la posición en la que se pone es para poder permitir que respire mejor. Ustedes van sospechando que de fondo probablemente está con una congestión pulmonar sumamente importante, y si les saca una placa radiográfica probablemente encontraré esto. Es un paciente que está severamente comprometido con una clase funcional bastante deprimida, disnea en reposo, ¿no es cierto? No me voy a poner a hablar ahora cuáles son las clases funcionales, porque teóricamente eso ya lo traen fresquito del ciclo pasado. De igual manera, otra paciente también comprometida no tiene la cara de tanta disnea, por ejemplo, pero sí tiene, como ven acá, una gran cantidad de edemas. Edema de pared, edema de miembros inferiores, y le reportamos de repente edema en la región sacro, etcétera, etcétera. Y ella más o menos me está dando la idea. El paciente anterior tiene falla de qué lado del corazón. Falla izquierda, por eso está congestionada. Y esta paciente, de repente, además de falla izquierda, tiene predominantemente falla derecha. Entonces ya mi cabecita empieza a pensar qué patologías pueden afectar el lado derecho del corazón, o qué patologías pueden afectar el lado izquierdo del corazón, en el contexto de qué paciente, una mujer, de joven o senil, lo que fuera. Entonces ya ahí ya voy avanzando, ¿no? Ya voy pensando qué es lo que más o menos puede ir afectando al paciente. Y lamentablemente aún seguimos viendo, ya con menos frecuencia, pero aún seguimos viendo estados terminales de enfermedad. Ese es el clásico paciente caquético, con una enfermedad muy avanzada. Nuestro sistema de salud lamentablemente sigue siendo malo aún, y seguimos viendo la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ahora, como digo, ya no con tanta frecuencia como antes, pero aún podemos alcanzar a ver este tipo de pacientes totalmente demacrados, demasiados, en estadio final, en estadio muy avanzado de la enfermedad. La caquexia cardíaca. Reconocer si el paciente tiene o no tiene cianosis. En caso de niños, buscar siempre cianosis central, cianosis periférica, buscar las uñas, o sea, no solamente, insisto, en auscultación cardíaca, sino precisar un examen completo del paciente. Miren las clásicas uñas en palillo de tambor, ¿no? Los mismos dedos, las uñas, en vidrio del reloj, y los dedos en palillo de tambor, muy característico de algunas patologías. La presencia de edemas, ingurgitación yugular, lo que acabamos de comentar, pero visto en imágenes básicamente. ¿Tiene fovea, no tiene fovea? Se presenta en la mañana, al mediodía, en la tarde, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Es importante además inspeccionar la región precordial. Hay impulsos, como decíamos, hay deformaciones. En este caso, este tórax en quilla puede asociarse o no también a patologías cardíacas, o puede determinar que la evolución del tiempo produzca enfermedades también. A veces comprime alguna zona del corazón, otras veces no tiene ninguna patología. Pero el solo hallazgo de este problema ya vamos viendo que otras entidades pueden ir asociadas a esta patología. ¿Okay?
Entonces, en la inspección general, ya hemos visto, vamos a ver ahora lo que corresponde a la palpación. Vamos a palpar pulsos en todos los miembros. Vamos a, dentro de la palpación, hacer lo que es la medida de la presión arterial. Vamos a palpar el área precordial. Me interesa muchísimo palpar el área precordial. Y tengo que precisar dónde está el impulso ventricular izquierdo o la punta del corazón. ¿Su ubicación habitual es dónde? Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Esa es su posición habitual. Si lo encuentro por fuera o desplazado hacia abajo, ya me da idea de crecimiento ventricular izquierdo. ¿Okay? Y de igual manera tengo que palpar si existe o no existe la posibilidad de impulso ventricular derecho. Obviamente me va a decir si hay cámaras derechas crecidas. Y posteriormente la percusión y demás. Entonces esta es la forma en que se busca la punta del corazón, con la punta de los dedos. ¿Okay? Y voy buscando desde su posición habitual y voy bajando a medida, si es que no lo encuentro ahí, obviamente tengo que buscar, y a veces es tan evidente que solamente veo el impulso. Entonces palpo adecuadamente y tengo que precisar y describir en la zona en la cual se encuentra ese impulso ventricular izquierdo. Si lo encuentro aquí, obviamente, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, está normal, perfecto. Pero si está por debajo, tengo que decir, está en la línea axilar anterior, axilar media, el sexto, sé que los pasos, no sé, dependiendo del caso, ¿no? Pero esa es la forma en que se palpa y se busca el impulso ventricular izquierdo o el choque de punta. Y la palpación del impulso ventricular derecho se hace de esta manera, ¿no? Con la palma de las manos, no poniendo toda la mano sobre el tórax, sino solamente con la palma de la mano colocada en la posición del ventrículo derecho, es decir, en la región parasternal derecha. ¿Sí? Si todos se palpan en esa posición, díganme qué encuentran. Palpémonos todos. Impulso ventricular derecho de la manera como lo estoy haciendo, no así, sino así, básicamente con esta zona. ¿Qué encuentran? ¿Alguien encuentra algo? Y si encuentra algo, hay que examinar la respuesta, No se percibe nada, ¿ok? Normalmente no se percibe nada y eso es normal. Basta que yo encuentre algún impulso que me choca, que me golpea la mano, eso es impulso ventricular derecho positivo y eso denota crecimiento de cámaras derechas, particularmente de la ventrículo derecho, ¿ok? Entonces es parte del examen físico que no puedo dejar de hacer. Buscamos pulsos, siempre es importante seguir los pulsos, qué características tiene, es dinámico o no dinámico, de repente es parvus, tardus, que no me voy a poner a detallar cada caso, pero es importantísimo la palpación de los pulsos en todos sus niveles. Y más aún si estoy encontrando factores de riesgo en el paciente que me hacen deducir que puedan tener enfermedad arterial definida. Ok. Como decimos, la parte de la percusión ya no la vamos a tocar ahora y nos vamos de frente a la auscultación, la parte que más nos asusta. Tenemos que recordar las áreas de auscultación y eso no es nada difícil: área aórtica, área pulmonar, área tricuspidia, área mitral, accesorio aórtico en la posición que ustedes conocen, y en realidad pueden empezar a auscultar por donde les plazca. Lo importante es que lo hagan en un orden determinado o que no se olviden de auscultar ninguna de las áreas, ¿ok? Todas las áreas. Y en cada área hay que precisar cómo está cada latido cardíaco. ¿Cuál es el primero, el segundo? Hay ruidos agregados, alguno de ellos está más intenso que el otro, hay soplos, no hay soplos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a la auscultación, todos los datos que podemos obtener de la auscultación. Y para eso a veces es simplemente tener bien claro, el ciclo cardíaco. Yo sé que puede resultar tedioso que ahora, ya que están terminando prácticamente de la parte clínica y etcétera, etcétera, que me venga alguien con la historia del ciclo cardíaco, que ya no vieron en fisiología, es una cosa que es aburrido, pero en realidad no. Tienen que acordarse bastante bien lo que corresponde al ciclo cardíaco y de acuerdo a eso van a poder deducir más fácilmente los problemas que pueda tener el paciente. Así tenemos primero la fase de la diástole temprana, que ocurre por cambio de presiones, ¿se acuerdan? Se llenan las aurículas de volumen, vencen la presión a nivel de los ventrículos y se abren las válvulas básicamente por cambio de presiones. Mayor presión en las aurículas, vence la presión en los ventrículos, se abren las válvulas y esa es la fase de la diástole temprana. Luego viene la sístole auricular. Ya pasó todo el volumen que corresponde por cambio de presiones y las válvulas empiezan a cerrarse un poquito porque el flujo ya no es tan intenso. Entonces las aurículas se contraen, excurren su contenido y vuelven a abrir prácticamente nuevamente los velos de las válvulas atrioventriculares y esa es la fase de la diástole tardía.
Esta es por acción enérgica o por contracción de las aurículas y corresponde a la fase de la diástole tardía o sístole auricular. Luego viene una etapa en la cual existe una contracción isovolumétrica, se cierran las válvulas, prácticamente las 4 válvulas están cerradas, los volúmenes en los ventrículos están llenos y empieza a contraerse ese miocardio hasta tratar de vencer la presión en los grandes vasos. La fase de contracción isovolumétrica no hay cambio de volumen, solamente empieza a contraerse, empieza a aumentar la presión a nivel de los ventrículos y posteriormente vence la presión a nivel de los vasos y finalmente se produce la fase de eyección ventricular. Y eso es lo que es el ciclo cardíaco. Entonces nuevamente fase de relajación isovolumétrica donde nuevamente no hay cambio de volúmenes y tenemos todo el ciclo cardíaco, ¿no? Diástole temprana, diástole tardía, sístole, etcétera, etcétera. Y hay que tener bien claro el recuerdo de qué válvulas se cierran en qué momento y qué válvulas se abren en qué momento. Y de acuerdo a eso vamos a poder apreciar entonces dónde están los ruidos cardíacos en general. Entonces, ¿cuáles son los ruidos cardíacos que conocemos que vamos a obtener? El primer ruido cardíaco. ¿A qué corresponde el primer ruido cardíaco? Al cierre, como dice ahí, de las válvulas atrioventriculares. ¿Quiénes son las válvulas atrioventriculares? Mitral y tricúspide. Entonces, esas válvulas se cierran y producen el primer ruido cardíaco. Ocurre todo el resto de la fase del ciclo cardíaco, finalmente se cierran las válvulas sigmoideas y ocurre el segundo ruido cardíaco. Estos dos ruidos cardíacos, primero y segundo, son normales, pero pueden existir lo que se define como el tercer ruido y el cuarto ruido, que estos ruidos son usualmente patológicos. Puede haber en algunos casos excepcionales, sobre todo el ruido del tercer ruido cardíaco, que puede estar presente sobre todo en gente muy joven, ¿okay? Pero son usualmente patológicos. ¿A qué responde el tercer ruido cardíaco? Ocurre cuando hay alteraciones en el llenado ventricular, corazones que están, por ejemplo, distendidos, dilatados, y lo que van a provocar es una dificultad, digamos así, al llenado ventricular, y ese ruido que se produce por esa dificultad del llenado ventricular, porque es como un retumbo que ocurre a nivel de los ventrículos, es el que produce un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido está definido por la sístole auricular, es decir, el movimiento brusco intenso que tengan que hacer las aurículas puede llegar a producir un movimiento o un ruido, y ese ruido corresponde al cuarto ruido cardíaco. Entonces recordar los dos primeros normales obviamente y los dos segundos usualmente patológicos, ¿okay? ¿Qué es el galope ventricular? El galope ventricular se define como la presencia de primero, segundo y tercer ruido. Ese es un galope ventricular, ¿okay? Primero, segundo y tercer ruido. Y esta es una onomatopeya que los libros les encanta ponerlo así, es punta, algo así, ¿no? Como que el segundo ruido fuese algo así como desdoblado o hubiese un ruido adicional, ¿no? Es el característico galope ventricular. Y el galope auricular corresponde a la presencia de cuarto ruido, primero y segundo ruido. Cuarto ruido, primero y segundo ruido, más o menos en la frecuencia en la que se presenta. Ahora, ¿existen solo los ruidos cardíacos? No, pueden haber otros ruidos, obviamente, que por ejemplo entre ellos el chasquido de apertura y el clic de eyección. ¿Qué cosa es el chasquido de apertura? El chasquido de apertura, como está definido ahí, es la vibración de las válvulas atrioventriculares por fusión de las comisuras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el chasquido de apertura, digamos, de la válvula mitral. Puede ocurrir una estenosis. Recuerden que la válvula mitral tiene dos velos, ¿no es cierto? Velo mayor y velo menor. Entonces, inicialmente cuando hay estenosis, las comisuras se fusionan de ambos velos. Y eso hace que no pueda abrir adecuadamente los velos de la válvula, pero están flexibles. Entonces, al tratar de abrirse, producen un movimiento que corresponde a esa como un plaf, una cosa así, de los velos de la válvula que están flexibles. Eso se llama chasquido de apertura, ¿ok? Hay fusión de los velos, pero no son velos calcificados, sino más bien son velos bastante flexibles y eso permite ese ruido conocido como chasquido de apertura. Y en el clic de eyección ocurre más o menos lo mismo, solo que corresponde a las válvulas sigmoideas, ¿no? Que corresponde también igual a fusión de las comisuras, pero que también tienen flexibilidad en sus velos. Por ejemplo, el hallazgo claro de un chasquido de apertura de frente me lleva a pensar, estenosis mitral, posibilidad de que esta paciente todavía tenga como chance de repente una valvuloplastía y no necesariamente un cambio de la válvula, ¿okay? Entonces el chasquido es flexibilidad de los velos
Y eso ya me lleva a pensar, insisto, la posibilidad de que ese paciente pueda tener como tratamiento final tal vez una valvuloplastia. Si los velos ya están calcificados, duros, engrosados, ningún chance de valvuloplastia. Listo. Entonces, vamos a ver ahora los soplos cardíacos, ¿no? Perdón. ¿Qué son los soplos cardíacos? Los soplos cardíacos son la auscultación de turbulencias dentro del corazón. Algún fenómeno que produzca turbulencia va a producir un soplo cardíaco. Entonces es una manifestación auscultatoria de alguna turbulencia por alguna causa. Por ejemplo, por problemas de apertura reducida, como estábamos viendo hace un ratito, ¿no? Por cierre de válvulas incompletos, las insuficiencias, por comunicaciones anormales donde no deben de existir, los famosos shunts intracardíacos que producen flujo de un lado a otro donde no deberían de existir. La velocidad incrementada también de por sí puede producir turbulencia y manifestarse como un soplo. Por ejemplo, en la anemia. En la anemia puede haber una turbulencia y no necesariamente corresponde a patologías valvulares o shunts, ¿no? A problemas de sobrecarga de volumen importante de igual manera. Entonces, todo problema que produzca turbulencia del corazón, turbulencia de la sangre dentro del corazón, probablemente se va a manifestar como un soplo cardíaco. Así vamos a tener soplos sistólicos, diastólicos, continuos, que son los más característicos. Sistólicos porque obviamente se presentan durante la fase de la sístole, y diastólicos durante la fase diastólica, valga la redundancia. Si ustedes auscultan a un paciente, ¿cómo saben que están en la fase diastólica o sistólica? A veces no es fácil. A veces no es fácil precisar si estoy en la fase diastólica o sistólica. Para eso hay una ayudita que puedo hacer. Por ejemplo, eso, palpar el pulso. ¿A quién corresponde el pulso? ¿A qué? A la fase sistólica, ¿no es cierto? O sea, yo palpo el pulso y está correspondiendo al primer ruido cardíaco. Entonces, con esa ayudita, yo puedo precisar y detallar, ¿estoy en la fase sistólica o estoy en la fase diastólica? Luego tengo características de cada soplo, cómo es su tono, ¿no? Es un tono rudo, es un tono áspero, es un tono suave más bien. Eso ya más o menos me está orientando a la naturaleza del soplo. Si es de eyección en fase sistólica, ¿qué significa? Que probablemente hay una obstrucción al flujo de la sangre. Y si es un tono suave, regurgitativo, más bien probablemente hay un regreso, un retorno de la sangre. Entonces, no soy buena para hacer onomatopeyas, pero un soplo sistólico de eyección es más o menos como una cosa así áspera, ruda, y el soplo diastólico es, ¿no? Más o menos así. Entonces la tonalidad solamente ya me lleva a sospechar en qué área estoy, en qué fase del ciclo cardíaco estoy, y ya puedo ir más o menos deduciendo qué características tiene la válvula. En los soplos diastólicos de igual manera, son rudos, si son rudos son problemas de llenado, o si son suaves también problemas de regurgitación. Y en el caso de los soplos continuos, significa que estos soplos están tanto en sístole como en diástole. No es que esté en sístole y en diástole, sino es, en realidad está en toda la sístole y diástole juntos. No sé si me pueden entender. Por ejemplo, una doble lesión aórtica significa que tiene un soplo sistólico, eyectivo aórtico, y un soplo diastólico de insuficiencia aórtica. O sea, es un soplo sistólico más un soplo diastólico. A diferencia de lo que corresponde a un soplo, por ejemplo, causas de soplo continuo. El PCA clásico, ¿no es cierto? El soplo continuo, ¿qué problema tiene? El problema del soplo continuo es del PCA o del ductus, es la persistencia del ductus arterioso que está entre la aorta y la pulmonar. Ahí no hay válvulas. La aorta tiene mayor presión que la pulmonar, entonces el flujo de pasaje de la sangre de la aorta a la pulmonar se produce tanto en sístole como en diástole. Entonces eso es un soplo continuo, a diferencia del otro. ¿Ok? Solo un recuerdo de lo que es el ciclo cardíaco, lo que hemos hablado, un poco en imágenes, ¿no? Miren las presiones en la aurícula izquierda, la presión en el ventrículo izquierdo, que tiene que vencer las presiones a nivel de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar, y lo mismo que hemos visto hace un rato. Estas son imágenes clásicas de ecocardiografía, imagen de 4 cámaras, perdón, de 5 cámaras, por obvias razones. Arriba los ventrículos, abajo las aurículas, y aquí estamos viendo el pasaje de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo.
Como es un flujo que va de abajo hacia arriba, estamos observando que tiene una coloración rojiza para determinar que probablemente está yendo el flujo de la sangre de abajo hacia arriba, se acerca al cursor. Esta imagen es de 5 cámaras, denominada así porque acá ya estamos viendo la válvula aórtica que se aperturó. Recuerden que acá entra la sangre, da la vuelta en la punta y sale por la válvula aórtica. Entonces, como se aleja del cursor que está colocado en esta posición, tiene un color azul. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan bien claro el ciclo cardíaco, una de las primeras imágenes que solemos hacer en ecocardiografía corresponde al modo M, que es una de las primeras imágenes que se hizo en ecocardiografía, pero que sin embargo sigue teniendo su importancia, tiene suma importancia. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas imágenes en modo M, cuando cortamos en un punto determinado. No es una clase de ecocardiografía la que traigo ahora, sino simplemente para que ustedes tengan claro el recuerdo. Y acá estamos teniendo, miren, el electrocardiograma. ¿Ok? Fase diastólica, fase sistólica, otra vez diastólica, otra vez sistólica. Miren cómo en el electrocardiograma no coincide directamente con la fase sistólica, porque recuerden que el QRS era ¿qué? Despolarización ventricular, o sea, contracción ventricular. Pero la despolarización eléctrica antecede en milisegundos a la contracción muscular. No están exactamente unos sobre otros, ¿ok? Entonces hay algunos milisegundos que difieren de la despolarización eléctrica cardíaca con la contracción netamente dicha. ¿Qué cosa era la onda P en el electrocardiograma? ¿Perdón? Despolarización auricular, por consiguiente, contracción auricular. Y habíamos dicho que la segunda fase de llenado era por contracción auricular. En la primera fase de llenado era solamente por cambio de presiones, ¿se acuerdan? Luego las aurículas se contraen y terminan de vaciar su contenido y corresponde a la segunda fase de llenado. Entonces esa es la imagen más o menos que se ve en ecocardiografía para que tengan bien claro lo que corresponde al ciclo cardíaco. Lo mismo en imágenes, están unas imágenes de Doppler. Insisto, no es necesariamente en la clase de ecocardio esto, pero para que tengan idea cómo el ecocardiograma nos puede ayudar muchísimo. Ok, listo. Ubicados ya en el ciclo cardíaco, vayamos a definir dónde están los ruidos cardíacos. ¿Listo? El primer ruido correspondía a cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Aquí, ¿dónde están el cierre de las válvulas mitral y tricúspide? Esta es presiones del ventrículo izquierdo, en azul presiones del aorto de la pulmonar, abajo presiones de las aurículas y este es el electrocardiograma. ¿Dónde está el primer ruido cardíaco? ¿Quiénes se cierran? Y esto lo hago a propósito para que ustedes tengan el ciclo cardíaco así, ¿ok? Para que más o menos se ubiquen en el barrio. ¿Dónde está el primer ruido cardíaco? Ya sabemos que son mitral y tricúspide, pero ¿dónde está? Si se cierra mitral y tricúspide, ¿quiénes se abren? Las sigmoideas. Acá es donde vence el cambio de presión. Los ventrículos vencen la presión a nivel de los grandes vasos, por consiguiente se cierran por las otras. Y entonces vamos a tener la presencia del primer ruido cardíaco más o menos a ese nivel del ciclo cardíaco. ¿Y quiénes se cierran posteriormente? Vence la presión de los ventrículos, vence la presión de la aorta y de la pulmonar, luego empieza a caer la presión de ese nivel y se cierran las sigmoideas. Eso corresponde al segundo ruido cardíaco, así de fácil. ¿Y dónde están el tercero y el cuarto? Hemos dicho que el tercero es por alteración del llenado, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estará? Creo que también puesto al revés. Este corresponde en realidad al cuarto ruido cardíaco, ha salido antes el cuarto. El tercero está en esta posición, ¿no? En esta posición, cuando empieza a haber problema de relajación del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos primer ruido, segundo ruido, tercero, cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido casi bien pegado al primero, porque obviamente si este ciclo sigue, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. Esta es una imagen que siempre la traigo porque lo que quiero es que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué pasa en una estenosis aórtica? ¿Dónde estará el soplito? ¿Cuál es el problema en una estenosis aórtica?
Claro, problema de eyección. La válvula no se abre, por consiguiente el soplo será sistólico. ¿De qué tonalidad? ¿Regurgitativo o eyectivo? Eyectivo. Entonces será áspero probablemente, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con el ventrículo izquierdo? ¿Cuál es el problema? Que el ventrículo izquierdo no puede vaciar su contenido a la aorta. Entonces el soplo va a estar en soplo sistólico, de contenido áspero, en esa posición. ¿Qué ocurre con el ventrículo izquierdo? Se engruesa, se hipertrofia, porque hace más trabajo para vencer esa presión que ocurre en la válvula y se empieza a hipertrofiar. Si se hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Empieza a crecer porque tiene que hacer más trabajo para vencer esa mayor presión en el ventrículo izquierdo y así sucesivamente. ¿Qué pasará con las venas pulmonares? Se congestionarán porque no podrán vaciar todo su contenido en las aurículas y empezará a haber congestión pulmonar. A medida que va pasando el tiempo en la congestión pulmonar, empieza a aumentar el capilar y así sucesivamente probablemente empiece a aparecer hipertensión pulmonar y de manera gradual y en el tiempo vamos a ir afectando poco a poco cavidades derechas. ¿Listo? Eso es más o menos lo que ocurre en una estenosis aórtica. Entonces vamos a encontrar el soplo donde a nivel de la fase sistólica, y esa es la característica de un soplo sistólico eyectivo aórtico. Durante la fase sistólica, por detrás del primer ruido, y tiene característica de un rombo usualmente, de características ásperas y rudas. En el caso de la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasará? ¿Dónde está el problema? También a nivel de la válvula aórtica, y lo que ocurre ahí es que hay un retorno de la sangre de la aorta hacia el ventrículo, ¿de acuerdo? ¿Qué produce en el ventrículo? Claro, regurgitación. ¿Y qué le produce al pobre ventrículo izquierdo? Dilatación, que es diferente de hipertrofia. ¿Sí? Le cae más volumen y el pobre empieza a dilatarse. Y de igual manera, empieza a dilatarse, empieza a aumentar la presión, el volumen en ese ventrículo izquierdo y ocurre el mismo fenómeno. La aurícula también empieza a crecer y así sucesivamente, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué debo esperar en un paciente que tiene estenosis aórtica? Me dice, mire, ese es el de la estenosis aórtica. Ok, ¿cómo será el impulso ventricular izquierdo? Saltó en la estenosis aórtica. ¿Cómo estará? Primero la ubicación. ¿Dónde estará el impulso ventricular izquierdo? Estamos empezando al revés. Mi co-residente me dice, el de la cama 7 es el de la estenosis aórtica. ¿Cómo creo yo que encontraré el choque de punta o el impulso ventricular izquierdo? ¿Desplazado? En la estenosis aórtica, si hay hipertrofia, ese ventrículo no se desplaza. Usualmente la hipertrofia suele ser concéntrica, entonces no voy a encontrar desplazamiento del impulso ventricular izquierdo, a diferencia de la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica crece el ventrículo, se dilata y obviamente probablemente voy a encontrar el impulso ventricular desplazado. Otra vez, ¿qué pasa si mi co-R me dice el de la 7, la estenosis aórtica? Voy y lo examino y encuentro el impulso ventricular izquierdo fuera de la línea medioclavicular a nivel de la línea axilar anterior, sexto espacio intercostal. ¿Se equivocó? De repente no encontró que en realidad era una doble lesión. ¿Ok? Entonces el que dilata desplaza el impulso ventricular izquierdo. Y el que hipertrofia usualmente al principio suele ser concéntrica y no desplaza el ventrículo izquierdo. En los casos extremos de hipertrofia, ese corazón se cansa y empieza a dilatarse, pero ya en estadios muy avanzados de la enfermedad. ¿Ya? O sea, esa es la idea de esta clase, como que hacerlos pensar frente a qué estoy y qué es lo que debería de hacer. No se retrasó bien, perdón. Lo mismo que acabamos de ver. No, claro, se está retrocediendo. ¿No? Y todo el mecanismo que permite pues, que haya afectación de las cámaras derechas. Entonces, ¿dónde está el soplo en la insuficiencia aórtica? ¿Antes o después del primer ruido? Durante la fase diastólica. Y es muy característico que es como si fuese una cosa así, ¿no? Es muy característico.
En caso de la estenosis mitral, ¿dónde está el problema? En la estenosis mitral, ¿dónde está el problema? La aurícula no puede vaciar su contenido hacia el ventrículo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ventrículo? ¿Qué pasa con el ventrículo? Ventrículo izquierdo. También trabaja porque quiere enviar sangre. ¿Se contrae? No crece ni se hipertrofia, no le pasa nada. ¿Okay? ¿Quién empieza a crecer? La aurícula izquierda. Más que hipertrofiarse, crece. ¿Okay? Empieza a crecer la aurícula izquierda, entonces el problema está en el vaciamiento de la aurícula hacia el ventrículo. La aurícula izquierda crece y suele ser la que con más frecuencia hace crecer la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo está normal. ¿Listo? Porque normalmente la mayoría de patologías, si algo pasa con su ventrículo, algo pasa con la aurícula, ¿no? Excepto en este caso. En este caso no pasa nada con el ventrículo, porque el ventrículo sigue haciendo su trabajo, en que el problema es por detrás de eso, y la aurícula es la que empieza a tener problemas. Igual, de igual manera, el mismo recorrido, hasta con el tiempo finalmente terminar afectando a las cámaras derechas y probablemente provocar con el tiempo hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro problemas de edemas en un paciente con estenosis mitral, ya estoy sospechando que probablemente ya hizo todo este recorrido. ¿De acuerdo? Doctora, ¿y el bombeo? ¿De qué? ¿Del corazón? ¿Aumenta o disminuye? Prácticamente no se afecta. Lo que le está pasando ahí es que no le llega a buen volumen. ¿No es cierto? Entonces el corazón tendría que mover más para enviar la poquitín. Siempre y cuando esté descompensado, obviamente. Pero en realidad no debería de pasar, sino recibe de alguna manera el volumen y lo va a inyectar igual. O sea, ni se hipertrofia ni se dilata, que es lo que quiero que diferencien en este caso. ¿Dónde está el soplo de la estenosis mitral? En la fase diastólica. Y si estamos en ritmo sinusal, vamos a tener esta característica del soplo diastólico mitral. Si no estamos en fase sistólica, que es lo común que ocurre en un paciente con estenosis mitral, porque obviamente se crece la aurícula, entonces pierde esta característica. ¿Sí? Pero si todavía estoy en fase en ritmo sinusal, probablemente ese soplo va a tener esta característica por obvias razones. En la insuficiencia mitral, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Y ahí el problema es que la válvula no cierra adecuadamente y el flujo regresa de dónde a dónde. Del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda le devuelve más volumen al ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese ventrículo izquierdo empieza a manejar más volumen. Por consiguiente, se dilata. Entonces aquí sí voy a encontrar también desplazamiento del impulso ventricular izquierdo. La mayoría de patologías regurgitantes dilatan el ventrículo izquierdo. Crece el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. ¿Listo? Igual, ¿no? Si persiste la enfermedad, no se diagnostica a tiempo, lamentablemente hace todo ese recorrido y vamos a tener problemas de igual manera, ¿no? Lamentablemente aún seguimos asistiendo pues a evoluciones naturales de la enfermedad y solemos aún lamentablemente recibiendo pacientes con patologías bastante avanzadas. Igual, la insuficiencia mitral entonces estará en la fase sistólica. Va a tener una característica regurgitativa y un tono del soplo bastante suave. Muy característico. Listo, entendí los soplos. Qué alegría. ¿Ok? Hasta aquí más o menos un repaso como para que nos orientemos frente a lo que debo de encontrar en el paciente. Obviamente ayer en patología tiene problemas, que insisto sería, cuando me dijeron que hay esta clase para mí era bastante difícil, ¿de qué les hablo? ¿No? ¿Qué les digo? Todo semiología en 30 minutos, 40 minutos. Pues por eso que más o menos siempre les he tratado de enfocar y tratando de hacerles analizar lo que ya me traen ustedes como conocimientos del siglo XX. ¿Ok? Después de todo esto que hemos hecho, entonces yo ya tengo mi diagnóstico sindrómico y ya estoy sospechando por la probable etiología del problema. ¿Listo? Y luego entonces recién pido exámenes auxiliares. Considerar siempre que los exámenes auxiliares, por más que sean maravillosos y nos aporten muchos datos ahora,
siguen siendo exámenes auxiliares. El electrocardiograma no ha perdido vigencia, sigue siendo muy útil, pero tiene baja sensibilidad y alta especificidad. Es decir, si yo encuentro un electrocardiograma normal, no me descarta que tenga. ¿Listo? El ecocardiograma, que es lo primero que todos queremos ver, lamentablemente sigue siendo operador dependiente. Y luego vamos a ver, a grosso modo, más o menos algunas imágenes que les he traído. Miren qué bonito en ecocardiografía. Este es un corazón normal. El choque de punta está en el quinto espacio intercostal izquierdo, el ventículo es arriba, el ventículo es abajo, la aurícula es casi del mismo tamaño, la aurícula siempre izquierda predominante. Acá tienen las venas pulmonares, son 4, pero se grafican solo 3, recuerden que son estructuras tridimensionales. ¿Qué diferencia con este otro corazón? Un ventrículo izquierdo totalmente dilatado. La forma del ventrículo izquierdo suele ser un cono invertido, pero miren ustedes, este pobre ventrículo izquierdo ya está adquiriendo prácticamente la forma redondeada. ¿Qué patología será? Aún no sabemos, solamente estamos encontrando que es un ventrículo izquierdo bien dilatado, que tiene contraste espontáneo. No sé si los que están atrás logran ver un mito que da vueltas ahí. Eso se llama contraste espontáneo, y ese paciente probablemente va a tener un riesgo muy alto de tromboembolia. Entonces, este paciente que yo encuentro con estos problemas, ya tengo que empezar a quitarlo. Otra característica es que el ventrículo izquierdo no tiene grietas usualmente, pero que ya empezamos a encontrar translocuciones que describen una patología bastante crónica y bastante avanzada. Miren cómo el ventrículo derecho se crece un montón. Con ecocardiografía podemos precisar el ventrículo